Feliz jueves, bienvenidos a todos a nuestro webinar del día de hoy, el primer webinar del año. Mi nombre es María Alejandra Sánchez y soy la Event Manager de FluidAtax. Aquí les dejo toda mi información por si desean contactarnos. El día de hoy estaremos con Verónica Bustamante, nuestra Customer Success, y para dar inicio a nuestra charla del día de hoy, solo tengo dos recomendaciones antes de iniciar. Todas las preguntas se resolverán a través de la sección de preguntas que se encuentra en la barra. Y queremos ser siempre mejores, al final de la presentación estaremos pasando un código QR para que diligencien una pequeña encuesta y estarán entrando en un sorteo por una tarjeta de $50 de Amazon. Te damos la bienvenida, Verónica. Bienvenida al webinar, a todos al webinar del día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, María Alejandra. Muy buenos días a todos y también les doy la bienvenida a este webinar de FluidAtax. Mi nombre es Verónica, como pueden ver ahí, soy parte del equipo de experiencia del cliente de FluidAtax. Como Customer Success, entre otras, me dedico a poder llevar a los usuarios de la plataforma de FluidAtax a que le saquen el máximo provecho, entender las necesidades que tienen nuestros usuarios y poder conectar esas necesidades con nuestra plataforma. También me encargo de poder dar sesiones de onboarding y explicaciones de la plataforma. También les dejo acá los datos en caso de que quieran hacer alguna pregunta o duda. Bueno, antes de comenzar con el webinar, les voy a comentar un poquito. En FluidAtax nos dedicamos a hacer hacking continuo para mantener los sistemas y las aplicaciones seguras para todos los usuarios. Nosotros nos encargamos de encontrar, explotar, reportar todas las vulnerabilidades que se encuentran en los sistemas y ayudamos para que las empresas puedan tener ciclos de desarrollo más seguros y reduciendo el time to market. Tenemos dos planes. Hay un plan que se llama el Plan Machine, es un plan que es un escáner de vulnerabilidades. Este plan es más enfocado para aquellos equipos que requieren descubrir vulnerabilidades de forma rápida. Lo hacemos con nuestra herramienta automática, tiene un precio fijo mensual, tiene múltiples técnicas de detección y algo que los queremos aprovechar también en este webinar, a invitarlos a que prueben nuestra plataforma a través de nuestro plan Machine, que tiene una prueba gratuita de 21 días. También tenemos un plan más robusto. Este es para aquellos usuarios y equipos que necesitan encontrar vulnerabilidades de mayor severidad. En este caso, se mezcla tanto el escaneo de vulnerabilidades, nuestra inteligencia artificial y la inteligencia de expertos, que tenemos un equipo de hackers, el más grande de Latinoamérica. Así que con esa solución llamada Plan Squad tenemos una solución todo en uno. Se encuentran vulnerabilidades con mayor gravedad y tiene un soporte ilimitado. Ahora sí, luego de conocer un poquito, les voy a contar este webinar. En principio voy a mostrarles algunas diapositivas y en alguna parte del webinar estaremos también trabajando junto con la plataforma de FluidAtax ARM, por sus siglas Attack Resistance Management. Así que voy a estar como haciendo un cambio entre la presentación y en algunos momentos estaremos en la plataforma. Como les comentó María Alejandra, las preguntas las pueden hacer al final, las pueden dejar en el recuadrito de preguntas y si no tenemos tiempo de responder algunas de las preguntas, entonces offline lo podemos hacer y al final también van a tener una encuesta de satisfacción de este evento y ahí también pueden dejar preguntas. Bueno, este webinar que se titula CBSSF, una métrica alternativa a la CBSS para estimar la exposición y el riesgo de los sistemas. Un poco el contenido que vamos a hablar de más allá de la severidad, vamos a ver Analytics en nuestra plataforma ARM y profundizaremos en las gráficas de exposición, las gráficas de remediación y al final unas breves conclusiones y beneficios. Bueno, más allá de la severidad, para poder entender esto, entonces vamos a comenzar con hablar de severidad de
que está bajo el estándar de CBSS en su versión 3. CBSS, por sus siglas en inglés, significa Common Vulnerability Scoring System y se define como un framework abierto para comunicar las características y la severidad de las vulnerabilidades de software. Es un estándar internacional y es un producto de FIRST y es usado por algunas otras compañías como NIST o CVE. Es una herramienta que puede ayudar a calcular el riesgo de una vulnerabilidad. Como pueden ver ahí, CBSS hace una clasificación en puntaje y clasifica las vulnerabilidades de acuerdo a estos rangos. Esta herramienta que puede ayudar a calcular el riesgo de las vulnerabilidades está compuesto por alrededor de 15 métricas que están divididas en 3 categorías. En este caso les muestro acá pues, la categoría, la métrica del grupo base, que tiene en cuenta estos factores para evaluar la severidad. Estas métricas base son las únicas que son constantes en el tiempo y son las únicas que nunca cambian y definen el comportamiento intrínseco de las vulnerabilidades. Bueno, entonces, este enfoque tradicional del CBSS fue lanzado en el 2005 y es útil para una evaluación inicial de las vulnerabilidades. Desde su última versión, que es la CBSS versión 3.0, la que vimos, pues mucho no ha cambiado, o sea que no ha habido un cambio muy drástico en este enfoque. Esta métrica de CBSS considera muchas métricas, pero no establece qué tan expuesto está el sistema. Sí, considera métricas, pero en realidad el riesgo o qué tan expuesto el sistema CBSS no nos mide directamente el riesgo, ya que existen otros factores que entran a jugar, como pues, la amenaza o los activos. El estándar, como lo veían en la diapositiva anterior, agrupa las vulnerabilidades en baja, las agrupa como en baja, media, alta o crítica. Entonces, esa clasificación de vulnerabilidades así nos presenta pues como algunas limitaciones y algunas cuestiones. Por ejemplo, una vulnerabilidad se considera crítica solo si se le da una puntuación de al menos 9. O sea, a partir de 9 es una vulnerabilidad que se considera crítica. Pero si, por ejemplo, hay una vulnerabilidad que recibe 8.9, ¿sí? De acuerdo a CBSS, es de gravedad alta, ¿sí? Esa diferencia de 0.1 es la que supone la priorización, ¿sí? En cuanto a si es crítica o es alta, pero esto claramente una vulnerabilidad de 8.9 podría estar amenazando al sistema en un grado de riesgo bastante similar a una de 9. Y CBSS tiene una alta complejidad en el sentido de que los planes de armar planes de remediación por cada uno de estos rangos implican más complejidad. Para poder ampliar en este tema, porque es un tema muy amplio, en la presentación y después lo van a poder ver, les vamos a dejar algunos enlaces donde ustedes pueden profundizar. En este caso acá tienen un enlace en el que pueden ver en más detalle todo el tema de la revisión del estándar CBSS y cómo se clasifica. Bueno, entonces, estábamos hablando de que CBSS tiene algunas limitaciones y este enfoque tradicional puede tener algunos defectos. Por ejemplo, ante la pregunta las vulnerabilidades que tengo, ¿qué debo hacer? ¿Qué vulnerabilidades van a disparar mis actividades de remediación? Son algunas de las preguntas que de pronto CBSS no puede responder. Resulta y sucede, y para que nos quede de pronto un poco más claro, los puntajes de severidad no son aditivos, ¿sí? Muchas veces se tiende a pensar que agregar vulnerabilidades mediante una suma cuantitativa es una visión correcta, ¿sí? Y acá, con este ejemplo muy gráfico, lo que explicamos es que una vulnerabilidad que tiene una severidad de 10, una puntuación de 10, no representa un riesgo mucho más alto que tener, ¿sí? 10 vulnerabilidades de severidad 1.0, ¿sí? Entonces, por eso, en el enfoque tradicional, decir que tengo
100 vulnerabilidades y que remedie 20 sin tener en cuenta en realidad qué tan expuesto está mi sistema, es algo que no es del todo preciso. Entonces, ese éxito en remediar estas 10 vulnerabilidades no se considera tan valioso como el hecho de solucionar esta única vulnerabilidad que tiene una severidad de 10. Acá también los invitamos a que lean en nuestro blog este artículo que va a profundizar mucho más en este enfoque. Bueno, ahora en Fluid Attacks reconocemos y sabemos que hay unas limitaciones del enfoque tradicional, no nos quedamos simplemente en eso y proponemos una nueva métrica que contribuya a medir el riesgo de forma más precisa, proporcionando información sobre el estado de seguridad de los sistemas. Así las organizaciones van a poder mejorar su priorización en la remediación de las vulnerabilidades, ¿sí? Acá yo les voy a hablar como un poquito voy a hacer como algunas analogías que nos van a ayudar de pronto a entender esto de sumar vulnerabilidades y, por ejemplo, nosotros vamos al dermatólogo y el dermatólogo nos revisa todos los lunares que tenemos en la piel. Resulta que yo tengo un montón de lunares chiquititos que simplemente les tengo que hacer seguimiento, quizás alguno que otro lo tendré que sacar, hacerle una biopsia, pero estos lunares no son lo mismo a que yo tenga un gran lunar que realmente ya está identificado que puede ser un melanoma, que puede ser un cáncer y que yo inmediatamente necesito aplicar un tratamiento de quimioterapia. Entonces, por eso con esta analogía de pensar que un gran lunar, ¿sí?, es mucho más grave, hay que darle más atención a tener un montón de lunarcitos regados por todas partes. Así que por eso vuelvo al tema de que sumar vulnerabilidades o agrupar las vulnerabilidades y sumarlas no es una visión muy acotada, ¿sí? La unidad de medida no debe ser la cantidad de vulnerabilidades. Este es un error clásico y los invitamos a que tratemos como de erradicar ese error y más bien ver todo en términos de la exposición al riesgo. Lo que sí es que nosotros tomamos el puntaje base CBSS, lo ajustamos para que sea sensible a la severidad y así nosotros poder hacer una relación de equivalencia entre las vulnerabilidades. Ese resultado, ese CBSSF, F por fluid, es un número que representa la exposición al riesgo. Así que siempre que vean CBSSF es el índice de exposición al riesgo y nos va a ayudar a simplificar los análisis y nos va a dar una guía más precisa para la remediación. Como les decía, nosotros recomendamos su uso ya que agrega la exposición al riesgo que representan todas las vulnerabilidades para pues, los activos del sistema que se estén evaluando. Acá además les súper recontra recomiendo este webinar de Hackeando con Exactitud, donde van a ver esto en mayor detalle y van a poder entender un poco más estas fórmulas. Nuestra propuesta consiste en un sencillo algoritmo, este que ven acá, para averiguar la exposición al riesgo. Lo denominamos, como ya les dije, la métrica CBSSF. Nos basamos en CBSS, o sea, tomamos CBSS y lo ajustamos para mostrar la naturaleza exponencial de la gravedad, o sea, F, como les decía, F es de fluid, la gravedad, ¿sí?, de las vulnerabilidades. Entonces, P significa la proporcionalidad, determina cuántas vulnerabilidades de una puntuación base CBSS equivalen a una vulnerabilidad de una unidad de puntuación base CBSS. Como les decía, como este webinar, la idea es que sea más cortito, no vamos a profundizar en esto, pero los invito acá a verlo en este webinar y también en el white paper. Nuestro ajuste, nosotros hemos hecho los ajustes y lo que hemos observado a través de nuestros pentesters y hemos llegado al consenso de que le vamos a dar a P un valor de 4, ¿sí? Toda esta información es abierta a todos dentro de las organizaciones. Si quieren pueden ensayar pues, con otros valores, pero nosotros la puntuación 4 es el número adecuado, ¿sí?, para poder hacer un buen cálculo de la exposición al riesgo de los sistemas. Y acá, luego de hacer esos cálculos, para que lo vean como más gráficamente, lo que nosotros los invitamos a reconocer es que, por ejemplo,
una vulnerabilidad de severidad 4 equivale a 16 vulnerabilidades de severidad 2, por ejemplo. O en un caso más extremo, una vulnerabilidad de severidad 10 me va a equivaler a 262.144 vulnerabilidades de severidad 1. Por eso, estas vulnerabilidades, pues no es correcto sumar y restarlas. Y por último, yéndome como a la última analogía para que le dediquemos ya los últimos 15 minutos del webinar a ver en la plataforma cómo se ve eso, a mí me gustaría que ustedes piensen e imaginemos que nuestro sistema o la organización, nuestra organización es una bodega. Y esa bodega está llena de ventanas, puertas, rotos, que serían las vulnerabilidades. Dentro de esa bodega tenemos oro, que es lo que queremos proteger, y donde se puede materializar el riesgo. Entonces, podemos pensar que esas aplicaciones o sistemas, ¿sí?, son un conjunto de bodegas más pequeñas y estas conforman una gran bodega que sería la organización, ¿sí? Entonces, cada vulnerabilidad, podemos tomar cada vulnerabilidad como una puerta, una ventana, un hueco en las tejas donde entra una gotera, rotos, y podemos calcular el CBSSF, y podría pensarse que el CBSS lo podemos pensar como el área, ¿sí?, de todas esas ventanas, puertas, rotos que tiene esa bodega. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una ventana o la cerradura de una puerta rota y yo puedo entrar directamente, ¿sí? Entonces, que tengo un gran hueco, tengo un gran problema, una vulnerabilidad, me van a entrar a la bodega directamente, ¿sí? Pero yo puedo tener rotos pequeñitos donde cabe una culebra, o tengo un huequito más mediano donde puede caber un humano arrastrado. Así que esas vulnerabilidades pequeñas, si son muchas vulnerabilidades, si son muchos rotos, muchas vulnerabilidades, entonces, pues para efectos de esta analogía, se puede entrar a la bodega quizás, ¿sí? Y se podría pensar en que puede haber un ataque, ¿sí? Pero lo más importante es mantener esas ventanas cerradas, esa puerta con la cerradura funcionando para que no haya como una forma de que se pueda penetrar a ese sistema y se pueda sacar el oro. Así que la exposición al riesgo es sumar todas las áreas de esas ventanas, puertas, rotos y saber de qué tamaño es el hueco que yo tengo. Así que a medida que el negocio va cambiando, crezca o modifique sus sistemas, esta área también puede oscilar, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Así que es una medición consistente en el tiempo y es lo que nosotros invitamos a hacer con CBSSF. Así que un poquito llevándolo como en términos de la analogía. Bueno, ahora, ¿cómo se ve esto dentro de nuestra plataforma ARM y cómo implementamos y se pueden visualizar estas métricas basadas en CBSSF? Bueno, acá para acceder a nuestra plataforma de FluidAttacks, pueden ingresar a nuestro sitio web fluidattacks.com o pueden directamente escribir la URL apps.fluidattacks.com. Acá van a encontrar el botón de login. Acá hacemos el login y para autenticarse dentro de la plataforma de ARM, para quienes no son usuarios ahora, entonces pueden hacerlo a través de alguno de estos servicios. Acá entramos dentro de la plataforma de FluidAttacks del ARM. Y vamos a encontrar de entrada, vamos a ver esta pantalla que nos va a mostrar la organización. En este caso, mi organización es Imamura y yo tengo acá a nivel de la organización, tengo Analytics, donde yo puedo visualizar todas estas gráficas e indicadores que me hablan de la exposición al riesgo. Si yo tengo una organización que tiene más de un grupo, cada uno de esos grupos van a estar evaluando diferentes cosas, entonces yo puedo entrar al grupo y dentro del grupo yo puedo venir acá a Analytics y acá voy a poder ver la información relacionada con ese grupo en particular. Así que tenemos esas gráficas a nivel de grupo, a nivel de organización, y si yo tengo más de un grupo, yo también puedo comparar cómo se están desempeñando mis diferentes grupos y yo puedo armar mis portfolios. Tenemos una variedad de gráficas
para efectos de sintetizar un poco en este espacio, entonces vamos a hablar de algunas. Acá, como les decía, están a nivel de organización, grupo y portfolios. Vamos a... También tienen la posibilidad dentro de las mismas gráficas de filtrar. Cuando ven este simbolito dentro de las gráficas y le dan clic ahí, los va a llevar a nuestro docs.fluidattax.com, donde van a ver las explicaciones de los gráficos. Tienen la posibilidad de descargar los archivos, uno por uno de los archivos, o pueden descargar todas las gráficas, pueden recargar y pueden también ampliar cada una de esas gráficas. Acá les vamos a hablar entonces de las gráficas de exposición, que son las que nos sirven y nos pueden dar información para saber qué tan protegido o desprotegido se encuentra mi sistema. Bueno, una de las más importantes y se encuentra de primera en nuestra Analytics es Exposure Over the Time. Con esta gráfica se va a poder conocer la evolución de la exposición. Si va en aumento, ¿sí? Se puede hacer zoom. Tiene también la opción de hacer zoom. Y si se mantiene, bueno, y acá es donde vamos a ir viendo cómo a medida que va pasando el tiempo, la exposición de mi sistema va cambiando. Básicamente esta gráfica me va mostrando y me va ayudando a visualizar la evolución. Tenemos otra gráfica que se llama Exposure Management Over the Time. Y en esta gráfica vamos a ver tres rayitas, por así decirlo, ¿sí? La roja, este indicador rojo, nos va a mostrar todas las vulnerabilidades que nosotros todo lo que es reportado se ve en rojo. En verde se va a ver todo lo que se ha ido remediando, la remediación lograda por las organizaciones. Y en amarillo se van a ver las vulnerabilidades que fueron aceptadas, lo que significa pues que la organización decidió convivir con ese riesgo. Esta gráfica en particular, como ven acá en el eje Y, van a ver siempre CBSSF, que es exposición al riesgo, y acá lo ideal en esta gráfica es que el verde vaya acompañando a la rayita roja, ¿sí? En este caso se ve que hay una brecha, o sea que los reportes que nosotros estamos haciendo no van acompañados con la remediación, ¿sí? Lo ideal es poder ver esta raya verde pegada de la roja. Eso va a significar que a medida que nosotros vamos reportando esa exposición al riesgo, los equipos van a poder ir remediando. Entonces, con base en lo anterior, es más fácil analizar dónde indagar o cómo prestar atención, dónde poner la atención en la gestión de la ciberseguridad, dónde debo aumentar y priorizar los esfuerzos de remediación. También me ayuda a ver los niveles de aceptación si están siendo adecuados o si esta raya amarilla está como muy alta, puede ser extraño, entonces eso me va a ayudar a visualizarlo. Tenemos otra gráfica muy similar a la anterior y es en esencial en términos porcentuales y es el porcentaje de vulnerabilidades cerradas, abiertas o aceptadas a lo largo del tiempo. Recuerden que siempre es en términos de CBSSF y esta gráfica puede interpretarse es muy parecida a la anterior, pero en términos porcentuales. Tenemos una gráfica en la que nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo le está yendo a los demás? ¿Cómo lo estamos haciendo en mi organización en comparación con otras? Así que esta gráfica ayuda a comparar los resultados de los niveles de exposición al riesgo de mi organización y puedo comparar con la mejor organización, el promedio y la peor. Todo esto dentro de las organizaciones que FluidAttack evalúa. Esta es otra gráfica que es muy interesante porque me va a mostrar mis esfuerzos de remediación, donde están siendo impactados y también los nuevos reportes donde están siendo impactados. Entonces, en verde vamos a poder ver que se mejoró, que hay menor exposición en comparación con el periodo anterior en estas categorías. Nosotros las vulnerabilidades las clasificamos por tipologías y esas vulnerabilidades a su vez están clasificadas
en estas 9 categorías. O sea, nosotros las tenemos agrupadas y esta gráfica está expresada en esos términos. Así que, por ejemplo, yo tengo inject and expected, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, sucede que hubo más reportes de este tipo de vulnerabilidades que hay, se podrían ver vulnerabilidades tipo una inyección SQL o un store cross-site scripting o una evasión de autenticación. O, por ejemplo, en collect information podemos ver vulnerabilidades de la tipología 011, que es software con vulnerabilidades conocidas. Así que acá me sirve mucho para ver mis esfuerzos de remediación, dónde están impactando o dónde deberían impactar. Tenemos exposure by type. También acá nos va indicando la exposición al riesgo de cada tipología de vulnerabilidad. Tenemos por grupo, si yo tengo una organización que tiene más de un grupo, yo puedo ir viendo de mis grupos cuáles son los grupos que están teniendo mayor exposición al riesgo y también me ayuda a identificar pues cuáles son los grupos que pueden ser un poco más problemáticos. Tenemos también, esto es una gráfica que está asociada al alcance o al scope dentro de la plataforma. Se puede configurar los sprints de cada uno de los grupos, cómo los tienen configurados, si hacen sprints semanales o sprints de cada 2 semanas, eso todo es configurable. Entonces, estas cifras muestran el porcentaje de aumento o disminución en la exposición al riesgo en el sprint actual y se va viendo cómo pudo incrementar o cómo redujo la exposición al riesgo de un sprint al otro. Y hay otro indicador que nos estima cuántos días hay que invertir para reducir la exposición al riesgo a 0. Este 0 sería pues como un límite teórico, pero bueno, pues como esto es hacking continuo y como pues todos los software siempre van cambiando, entonces pues llegar a 0 realmente pues es simplemente pues teoría. Así que en general ese valor significa que se informó la exposición, más exposición. Por ejemplo, este valor significa que hubo más se informó más exposición de la que se remedió. Así que este es también muy configurable y se puede utilizar mucho estos indicadores para los equipos puedan ver cómo van evolucionando en el tiempo. Ahora pasamos a algunas de las gráficas más orientadas a ver cómo van la remediación, cómo va evolucionando esa exposición al riesgo de acuerdo a cómo voy trabajando yo la remediación. Tenemos también en este caso el benchmark, así que vemos cómo se comparan los números de otros con mi organización. Esta es una evaluación comparativa entre organizaciones y también se ve en términos porcentuales, así que mi organización, la mejor organización en este caso, ha remediado todo. En promedio, las organizaciones en este gráfico muestra que el 65% de lo reportado está remediado, un porcentaje está aceptado y otro porcentaje sigue siendo vulnerable. La peor organización, como se ve acá, pues no estaría remediando nada y mi organización tiene todavía pues un porcentaje de remediación que podría mejorar, ¿sí? La mejor es la del 100% y si tomamos todas las organizaciones, como les decía, solo el 65% están remediando. Mean time to remediate, ¿sí? Acá podemos ver, es una métrica que me muestra cómo viene en mi esfuerzo de remediación y acá se puede ver el tiempo promedio que le toma a la organización. Acuérdense que depende si lo estoy viendo por organización, por grupo, portfolio, cuánto me está tomando remediar las vulnerabilidades. También están ajustados por exposición al riesgo. También puedo verlo en términos de CVSS en cuanto a cuánto tiempo me está tomando remediar vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades clasificadas por CVSS en altas, medias y bajas. Así que esto es en promedio, cuántos días tardan en remediar las vulnerabilidades. También está pues ajustado todo esto, ajustado a exposición al riesgo.
En esta gráfica pueden ver la información sobre las vulnerabilidades que se han aceptado contra las que están abiertas y si esas vulnerabilidades tienen gravedades bajas, medias o altas. En esta yo veo básicamente que no ha sido remediado o que ha sido aceptado. Y bueno, tenemos algunos otros indicadores que me muestra mi tasa de remediación, cuántos días han pasado desde que se cerró una vulnerabilidad. En el caso de los días que se cerró efectivamente una vulnerabilidad, quiere decir que hoy se cerró al menos una vulnerabilidad, si esto es 0. Bueno, y finalmente queremos hablar pues como de los beneficios de CBSSF. Entonces, utilizar CBSSF le permite a las organizaciones mejorar la priorización de vulnerabilidades en la remediación y proporciona una medida más precisa de su estado de seguridad. Por lo que les dije desde un principio, si yo voy a un comité y digo, me reportaron 100 vulnerabilidades, remedié 80, pero esas 80 vulnerabilidades que remedié no me reducen la exposición al riesgo, pues en realidad mis esfuerzos de remediación no fueron exitosos. Con CBSSF, la incertidumbre sobre el estado de seguridad se reduce en gran medida y con esta métrica se puede visualizar el valor agregado preciso de cada vulnerabilidad y nos permite conocer la exposición al riesgo de los sistemas a lo largo del tiempo y eso se ve pues en las gráficas que les mostramos, que se ve a medida que pasa el tiempo, cómo va evolucionando la exposición al tiempo. Acá también los invitamos a ver un poco este reporte del estado de los ataques de 2022, que puede ser muy útil también. Y en cuanto a las gráficas que ven dentro de la plataforma de Fluid, ya vamos a volver a la plataforma de Fluid, son las gráficas e indicadores, son muy útiles porque las pueden llevar a los comités y reuniones al interior de cada empresa. Para quienes tienen que hacer toda la administración de vulnerabilidades, Scrum Masters, Product Owners, les sirve muchísimo para hacer seguimiento con los equipos de desarrollo de producto. Estas métricas les van a ayudar mucho a enfocar la atención en la remediación, ya sea pues por grupo o por asignado. Y nuestra analítica, como les digo, muestra qué tan expuestas están las organizaciones y les va a dar un criterio más adecuado para priorizar en la remediación. Yo acá voy a volver a la plataforma, ¿sí? Porque quiero aprovechar entonces que lo veamos directamente desde la plataforma. Todas las gráficas, los botones que les decía, acá yo le doy clic en el botón donde me puede llevar si tengo dudas de qué se trata la exposición al riesgo. Acá me da la información y de hecho acá yo puedo profundizar en el tema de cómo se ajusta CBSS y cómo puedo ver de qué se trata nuestra métrica. Los diferentes indicadores, algunas de las gráficas tienen también ustedes las pueden ver también con filtro. En este caso, por ejemplo, esta que es bien bonita, la podemos ver también en términos de vulnerabilidades. No se asusten si, por ejemplo, yo veo exposición al riesgo, veo la gráfica roja y la verde muy pegaditas. Eso significa que mis esfuerzos de remediación están están bajando la exposición al riesgo. Y, por ejemplo, yo vengo y lo veo en términos de vulnerabilidades y veo que la roja está como la verde está alejada de la roja. ¿Sí? Significa que yo he tomado buenas decisiones de remediación y más allá de que en cantidad de vulnerabilidades quizás no he remediado tanto en volumen, pues he remediado las que me reducen la exposición al riesgo. Otro lugar donde pueden ver el tema de exposición y les va a ayudar muchísimo cuando entro a los grupos, yo entro acá a mi grupo y yo voy a ver acá una columna que se llama porcentaje de exposición al riesgo y me ayuda a ver por ejemplo, en este caso, esta vulnerabilidad me está aumentando en un 40% mi exposición al riesgo de este grupo. Entonces yo tengo la forma de verlo acá y si ingreso acá, ¿sí? Lo que me indica es, si remedias esta vulnerabilidad, entonces tu exposición total va a bajar en un 40%. Entonces, acá directamente desde el panel de vulnerabilidades, visualmente yo voy a poder ver muy claramente dónde debo enfocar mis esfuerzos de remediación.
Esto lo pueden ver acá dentro de la plataforma de Fluid Attacks. Quienes no interactúan aún con la plataforma, los invitamos a que ingresen a nuestra página web. Acá pueden darle clic en Start Free Trial. Cuando le dan clic en Start Free Trial, van a poder hacer todo el proceso y pueden probar nuestra solución por un tiempo de 21 días. Así que un poco de esto era lo que les queríamos hablar el día de hoy. Cuando les llegue el PDF, luego van a encontrar también otros enlaces que los van a llevar a documentación que pueden profundizar sobre todo el tema de el manejo pues, de la exposición al riesgo de los sistemas. Así que les agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchísimas gracias por la atención. No olviden que quienes quieran enviar su feedback sobre esta presentación pueden hacerlo escaneando este código de barras que se los dejo ahí para que lo puedan escanear o ingresar este enlace que María Alejandra se los puede poner ahí en el chat del Zoom. Y no sé, María, si hay preguntas que podamos pues responder. Bueno, Vero, muchísimas gracias por esta charla del día de hoy, por este webinario. Todo muy claro. Tengo dos preguntas. Una que dice, ¿qué rasgos de vulnerabilidades puede reportar Fluid Attacks? Nosotros en Fluid Attacks tenemos un equipo de hackers, entonces nuestro objetivo siempre es reportar todas las vulnerabilidades de todo tipo de rasgos y en algo que es muy importante, en el menor tiempo posible. Así que en cuanto a rasgos, nosotros tenemos la parte automática y la parte manual, donde tenemos hackers que que pueden encontrar vulnerabilidades de grandes severidades, así que de todo tipo de rasgos. No sé si de pronto en cuanto a rasgos me quieren profundizar un poquito más o si queda claro pues la respuesta. Bueno, no, creo que así está bien. La siguiente que dice, ¿qué hace Fluid Attacks cuando se encuentra una vulnerabilidad de severidad crítica? Cuando nosotros encontramos una severidad crítica, inmediatamente la reportamos, inmediatamente eso se ve reflejado en la exposición al riesgo. Entonces, el usuario, si por ejemplo nosotros reportamos una vulnerabilidad crítica, primero nosotros tenemos acá una serie de notificaciones, ¿sí? Entonces, los usuarios, nosotros mandamos alertas de vulnerabilidad. Si yo necesito que me lleguen, quiero enterarme de todas las vulnerabilidades, entonces yo puedo poner acá que me envíe un correo electrónico o un SMS de esa vulnerabilidad a partir de la criticidad que yo elija. Pero ¿qué hace Fluid Attacks? Notificar inmediatamente. Todo esto también depende de la configuración que los usuarios tengan, y si es una vulnerabilidad de 10, va a llegar un correo electrónico en el que nosotros les vamos a avisar. Si por algún caso yo elegí recibir un SMS, entonces a mí también me va a avisar a través de un mensaje de texto que me va a decir, ojo, hemos reportado una vulnerabilidad de criticidad 10 en ese caso, y eso, si se meten en Analytics, inmediatamente van a ver cómo va a haber un pico en la analítica, un pico porque una vulnerabilidad de severidad 10 de CVSS, pues claramente va a aumentar la exposición al riesgo. O sea, entiendo que el 10 lo reporta sí o sí. Ya uno decide si es de vulnerabilidad 1 en adelante, escogen qué tan frecuente llegan las Exacto. notificaciones. Claro, esto es parametrizable, ¿sí? Entonces yo como usuario puedo elegir a partir de qué severidad de vulnerabilidad quiero recibir un correo electrónico. Por defecto nosotros lo tenemos a partir de 7, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo en 7, por ejemplo,
cada vez que Fluid Attacks reporta una vulnerabilidad de criticidad 7 o mayor, se va a enviar un correo electrónico o un SMS dependiendo de cómo esté configurado dentro de la plataforma. Ok. Excelente, Vero. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes del día de hoy a nuestro webinario. No olviden llenar la encuesta. Les envié el link. Queda el QR. Al enviar la encuesta, se les envía también la presentación que acaba de presentar Verónica. Y si tienen cualquier duda o pregunta, no duden en contactarnos por nuestros correo electrónico o LinkedIn. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, María. Gracias a todos. Y no duden si se les viene alguna pregunta mientras llenan la encuesta, nosotros estaremos encantados de poder responderlas. Muchas gracias. Gracias, Vero. Feliz día. Hasta Con luego a gusto. todos. Gracias. Hasta luego.